Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, I say. Los profetas supieron escuchar a Dios y transmitirnos cómo es su corazón. Para conocerlos mejor nos acompaña esta noche la profesora de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, Sonia Ortega. Ella tiene el don de hacer accesible y cercana la Sagrada Escritura. Dios nos hace guiños y nos los descubre el superior general de los Carmelitas Descalzos, el Padre Miguel Márquez. Santa Brígida es una de las patronas de Europa y conocemos su apasionante vida en Santos de Andar por Casa con el Padre Alberto Rollo. Cayetana Jerry Johnson nos dará las claves de la visión judía sobre la parábola del Hijo Pródigo. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo proponer la verdad con humildad es una dimensión de la caridad. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Muchas gracias por estar ahí. Sonia Ortega está casada y es madre de 3 hijos. Ella tiene el don de hacer accesible y cercana a la Sagrada Escritura. Actualmente es profesora en la Universidad de San Dámaso e imparte numerosos cursos de Biblia, tanto presenciales como a través de medios digitales. Esta noche nos acompaña para hablar de los profetas y su mensaje. Buenas noches, Sonia, es un regalo tenerte aquí. Buenas noches, Almudena. El honor es mío. Teníamos muchísimas ganas de que regresaras. Pues nada, yo encantada de hacerlo y encima para hablar de los profetas, que es apasionante. Sonia, ¿qué es un profeta? Un profeta realmente es un mediador de la palabra. Hay más mediadores de la palabra, los ángeles, por ejemplo, también lo son, pero el profeta es por excelencia en el Antiguo Testamento el mediador de la palabra. En un tiempo donde la palabra de Dios es muy escasa, pues el profeta va a encarnar, nunca mejor dicho, esta misión. ¿Y cuáles son los momentos fundamentales de la historia del pueblo judío en el periodo de los profetas? Esta pregunta es muy interesante porque, fíjate, los profetas aparecen en un marco determinado del tiempo. No aparecen durante toda la historia. Están concentrados en un momento determinado que nos enseña realmente
a darnos cuenta de la necesidad de la profecía, porque Dios suscitó profetas en ese momento. La profecía comienza con la monarquía. Cuando el pueblo de Israel quiere tener un rey como el resto de los pueblos, han entrado a la tierra prometida y quieren tener un rey como el resto de los pueblos que todavía están sin conquistar. Y hasta ahora Dios había sido su rey, ¿no? Dios finalmente le concede este deseo del corazón, pero a la vez que les concede un rey, suscita un mediador de la palabra, un hombre de Dios que acompaña a los reyes. Esos son los primeros profetas. Los primeros profetas tienen la misión de acompañar a los reyes. Lo que va a ocurrir es que los reyes en un momento determinado de la historia van a dejar de escuchar a los profetas. Al principio eran muy venerados por los reyes, pero finalmente van a acusar al rey, van a acusar al gobierno y entonces van a dejar de escucharlos y los propios profetas van a acabar apedreados, ¿no? Y la profecía acaba cuando el pueblo ha vuelto del destierro, o sea, después de no escuchar a los profetas, pues han acabado en el destierro, han perdido la tierra, han perdido el templo, han perdido todo, y entonces el imperio persa les permite volver a la tierra, reconstruir el templo, y poco a poco aquí va acabando la profecía, cuando el pueblo es fiel, ¿no? Cuando el pueblo ha vuelto a ser fiel, entonces el pueblo no necesita a los profetas. Comienza otra época fascinante que es la apocalíptica, que esto ya daría para otro momento. ¿Quiénes son los profetas más importantes que no han escrito un libro canónico? Tenemos profetas escritores y no escritores. Y lo más curioso es que el representante de los profetas que aparece en el Monte Tabor, ¿no? Cuando Jesús se transfigura delante de sus discípulos, hay dos figuras a su alrededor, ¿no? Una es Moisés y otra es Elías. Moisés está representando la ley y Elías está representando a los profetas. Así que probablemente un profeta escritor, no escritor, perdona, muy importante es el profeta Elías, también su discípulo Eliseo, por ejemplo. Entre los que han escrito alguno de los libros de la Biblia, distinguimos entre profetas mayores y menores. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Los profetas mayores, nosotros tenemos 4 profetas mayores. Aquí ya me sale la palabra de la profesora, ¿no? No quiero ir a dar clase a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero en la Biblia tenemos 18 libros proféticos, 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Y de esos 4 profetas mayores hay uno que tiene 2 libros más. El profeta Jeremías tiene el libro de Baruc y el libro de las Lamentaciones. Baruc era su secretario. Entonces, desde ahí donde salen los 18 libros proféticos. Los profetas mayores son los profetas más importantes. Son los libros proféticos que mayor contenido tienen. Y además, 3 de estos profetas profetizan en el mismo momento histórico, que es cuando el pueblo está en el destierro. Isaías, Ezequiel y Jeremías profetizan en el destierro. Daniel es un libro que va por libre en la profecía. Y por eso tienen, ¿no?, un mayor peso también histórico, no solo por el volumen de los libros, sino por el momento en el que profetizan. ¿Podemos profundizar en la figura de Elías y su relevancia para los comienzos de la Orden Carmelita? Elías y el Monte Carmelo, ¿no? Elías es un profeta, bueno, pues con el que va a acabar el Antiguo Testamento, ¿no? Es la profecía de la vuelta de Elías y Elías volverá. Y el mismo Jesús reconocerá que Elías ya volvió, Juan Bautista, ¿no? Son dos personajes muy, muy similares. Vieron una vida muy austera, muy apartada. Entonces Elías vivía en el Monte Carmelo en una cueva donde se dedicaba pues a rezar. Y es ahí donde se le aparece, después de un largo tiempo de sequía, es donde contempla esa nube pequeñita, que es la que va a traer esa cantidad de agua y hacer que la tierra otra vez vuelva a ser fecunda. Y esta es, ¿no?, el símbolo de la Virgen María, ¿no?, que se ha reconocido en la tradición de la Iglesia, esa pequeña nube cargada de vida, ¿no?, que es la que va a traer de nuevo la vida a la tierra. Y es aquí precisamente en este monte, en este lugar, donde Nuestra Señora del Carmen se aparece, ¿no? Y por eso esta relación entre Elías y el Carmelo. Es un monte muy peculiar porque la otra colina del monte, el nombre que recibe la otra ladera de este mismo monte es Argamedón, ¿no?
el monte que aparece en el Apocalipsis como donde va a ocurrir, ¿no? El gran caos, la gran guerra, ¿no? Mientras que en el otro lado esta presencia, ¿no? Tan impresionante de nuestra madre. ¿Quién es considerado el primer profeta? Pues fíjate, yo creo que es Moisés, ¿no? O sea, el libro del Deuteronomio acaba diciendo, no hubo otro profeta como Moisés, ¿no? Por eso la samaritana le pregunta a Jesús si él es el profeta. Los samaritanos solo tienen como sagrados los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Los profetas y los escritos no son para ellos libros sagrados. Entonces el último libro del Pentateuco acaba, ¿no? Diciendo, no hubo otro profeta como Moisés, ¿no? Y por eso ella le pregunta a Cristo si es él el profeta que tenía que venir. Y así lo dice, ¿no? En la ley, ¿no? Que fue un hombre de Dios, sin duda un mediador de la palabra, pero no encaja en este corpus profético que te he descrito antes en este periodo, ¿no? Sino fue una figura mucho más eminente, por supuesto reconocido como profeta, pero más allá. Sonia, ¿cuáles son los primeros escritos que se conservan atribuidos a los profetas? Nosotros conservamos todos los libros proféticos. El manuscrito más antiguo que contiene todo el Antiguo Testamento es un códice del siglo X después de Cristo. Pero en Qumrán, en el famoso descubrimiento de Qumrán, los que hayáis ido a Tierra Santa, ¿no? A lo mejor habéis pasado por Qumrán, en el Mar Muerto, aquí hay unas grutas donde en el año 1946 se encontraron muchos manuscritos, la mayoría del siglo II antes de Cristo. Y aquí han aparecido todos los libros proféticos también, porque esta era una comunidad esenia que se dedicaba a copiar, ¿no? Y entonces copiaban todos los libros de la escritura de una manera única, porque lo hacían delicadamente, ¿no? Es impresionante. Este descubrimiento lo que hizo es que avanzáramos 12 siglos, ¿no? Tenemos manuscritos 12 siglos más antiguos que los que teníamos. Es una barbaridad. Realmente podía haber cambiado la historia del texto bíblico. Pero si comparamos los escritos, los manuscritos de Qumrán con el Códice de Alepo, que es el que tenemos del siglo X, es casi igual. No hay variación ni en el número de letras ni en los términos, es impresionante. Los hebreos eran muy cuidadosos en esto y la comunidad esenia también lo era. Entonces tenemos absolutamente todos los libros. El descubrimiento más fascinante es el rollo de Isaías. El rollo de Isaías, claro, cada libro era un rollo, ¿no? No había códices en aquel momento, cada libro era un rollo. Y el rollo de Isaías está metido en una tinaja enorme y se ha conservado entero, completo. Así que los tenemos todos. Me gustaría que nos hablaras de Isaías. ¿Por qué es tan importante? ¿Quién era él? Háblanos, si puedes, de su historia. Fíjate, el profeta Isaías, decimos que el corazón del Nuevo Testamento son los evangelios. Y decimos que el profeta Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento. Es un profeta fascinante. Es un profeta que profetiza, esto siempre los alumnos les llama muchísimo la atención, profetiza 300 años. Isaías es del siglo VIII, del siglo VII y del siglo VI. Y decimos, ¿y cómo puede ser esto, no? Isaías nos enseña lo que es una escuela profética y nos enseña también cómo fueron escritos estos libros. Los profetas recibían la palabra de Dios no para ponerla por escrito, sino para proclamarla en aquel momento. Esa es la misión del profeta, ¿no? El Señor le revela su palabra para que en un contexto histórico determinado el profeta la manifieste. ¿Quién escribió los libros proféticos? Pues probablemente sus discípulos, ¿no? La mayoría de los profetas fueron no escuchados, fueron el hazmerreír de sus contemporáneos, pero había un grupo de discípulos que realmente los escuchaban y que guardaban las palabras del profeta y que poco a poco con el tiempo las irían poniendo por escrito, hasta el punto de que en el profeta Isaías vemos que incluso profetizaban con su nombre. Cuando el profeta Isaías debió morir, los que profetizaron después, en vez de profetizar con su propio nombre, siguieron poniendo el nombre de su maestro Isaías. Por eso es una profecía que dura 300 años, ¿no? Es fascinante.
Y de hecho, el Deutero Isaías, que es, por eso la dividimos en tres: Proto-Isaías, Deutero-Isaías y Trito-Isaías, porque se ven tres momentos históricos muy distintos dentro del libro. El Deutero-Isaías, pues, por ejemplo, los famosos cantos del siervo, es de una belleza. O sea, siempre aconsejo, ¿no? Y a todos los que estáis escuchando, y los libros proféticos no se leen como una novela, porque no lo son, ni se leen como un libro histórico, porque no tienen una pretensión histórica. Hay que leerlos en pequeñas dosis, porque tienen una profundidad inmensa. Son relatos que nunca acabaremos de comprender, ¿no? Siempre nos van a dar algo más, y no solo algo más en contexto histórico, teológico, sino sobre nuestra propia vida. Y recomiendo, ¿no? Deutero Isaías, por ejemplo, ¿no? Isaías del 40 al 55, ¿no? Hay verdaderas joyas, ¿no? Él era un profeta muy bien formado, un profeta de la corte, y profetizó primero en el siglo VIII en el reino del sur. Y bueno, pues ahí tenemos profecías muy importantes de ese periodo, ¿no? La Virgen, ¿no? Está encinta y dará a luz un hijo, ¿no? Pues este es Isaías, por ejemplo, Isaías 7, ¿no? O el tronco de Jesé. Tiene profecías muy, muy bellas. El corazón, ¿no? Del Antiguo Testamento. ¿Quién es Jeremías? Jeremías es otro profeta mayor, es un profeta del destierro también. Él va a profetizar en el destierro. Él nació en una aldea pequeñita, Ananot, cerca de Jerusalén, y era de familia sacerdotal, un profeta muy bien formado, pero le vamos a conocer como el profeta del llanto. Es un profeta que va a sufrir mucho, el pobre, ¿no? Luego tendremos este libro también que ha sido atribuido a él, que son las Lamentaciones de Jeremías. A Jeremías le va a tocar ver la destrucción del templo de Jerusalén, el destierro de Babilonia. Va a ver cómo se va a perder todo. Él va a profetizar, ¿no? Constantemente, no va a ser escuchado, y bueno, pues va a haber todas las desgracias. Él va a recibir la vocación siendo muy joven, y Dios le va a decir que lo eligió desde siempre, ¿no? Antes de formarte en el seno materno, yo te elegí. Y él va a decir: Dios mío, no, ¿no? Él ya intuye que esta misión supera sus fuerzas, y efectivamente la misión va a superar sus fuerzas, como la de todos los profetas, ¿no? Y Dios no es nada condescendiente con él, no le dice: no te preocupes, Jeremías, no va a pasar nada, ¿no? Sino le dice: donde yo te envíe, tú irás. Lo que yo te diga, tú dirás. Y ya está. No tengas más, más miedos, más dudas, ¿no? Yo tocaré tu boca, mi palabra estará en ti, y esta será tu misión, ¿no? Es importante saber, también se ve con Isaías, que la misión del profeta no es que el pueblo escuche. Esto es importante para nuestros días, ¿no? La misión del profeta es llevar la palabra de Dios. Que eso de frutos o no de frutos no es no parte de la misión del profeta. El profeta no puede desanimarse porque el pueblo no le escuche. La única misión es proclamar la palabra de Dios. Ahí está, ¿no? Y eso es lo que le libera, porque no va de si lo hace bien, si lo hace mal, si convence a muchos o convence a pocos, ¿no? Su misión es escuchar, que yo creo que es la parte más difícil, ¿no? Escuchar, acoger la palabra y poderla proclamar. Hay veces que escuchamos al Señor, pero nos es muy difícil expresar, ¿no? Lo que vemos en la oración, o lo que sentimos en la oración, o lo que escuchamos. Pero esta es la verdadera misión del profeta. Entonces, para todos ellos la escucha era algo fundamental, ya como oración. Fundamental, Almudena. De hecho, a veces pienso, en esta sociedad tan racional que vivimos hoy, ¿no? ¿Cuántas veces escucharemos la voz de Dios y a los 2 minutos diremos: pues esto me lo he inventado? Esto, ¿no? El profeta tiene un corazón muy sencillo. Escucha la voz del Señor y la guarda en el corazón. No piensa: me lo he inventado, ¿no? Es como los niños, de una sencillez increíble. Es una figura que nos enseña a escuchar a Dios, a guardar en el corazón y a esperar, ¿no? Ese discernimiento
que tiene que tomar tiempo, no puede ser tan rápido, ¿no? Como, esto me lo he inventado, qué tonterías pienso, ¿no? Pues somos muy racionales, muy materiales, queremos comprobar, demostrar las cosas. Y la palabra de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso es palabra de Dios, ¿no? Porque me desborda por completo. Así que yo necesito acogerla antes de comprenderla. Esta es la dinámica de la historia de la salvación. Los discípulos incluso vivían con Jesús, ¿verdad? Y no entendían nada, ¿no? Le seguían, pero no entendían nada. Solo cuando vino el Espíritu Santo entendían. Entonces, hoy en día tratamos de entender antes de acoger. Y por eso estoy segura que muchas veces, ¿no?, decimos, no, es que yo no escucho a Dios, ¿no? Porque lo he escuchado, pero lo he desechado. Así que la figura del profeta nos enseña a escuchar. En el exilio de Babilonia, ¿sobre qué profetizaron Ezequiel y Daniel? En el exilio de Babilonia, Daniel no. Daniel va a profetizar mucho después, ¿no? Daniel es un profeta que tiene dos partes muy distintas, pero la parte fundamental de Daniel es la apocalíptica, que será como el final de la profecía, ¿no? Cuando el pueblo ya es totalmente fiel, cuando el pueblo ya ha vuelto, se produce lo que llamamos la conversión del pueblo al judaísmo, ¿no? Comienza el judaísmo como tal, porque el pueblo que vuelve es un pueblo convertido. Entonces, cuando el pueblo es fiel, empieza a ser fiel, empieza a caminar según la ley de Dios, viene el imperio griego, que les empieza a perseguir, quema los libros de la ley, profana el templo. Entonces el pueblo dice, pero bueno, ahora que somos fieles las cosas nos van peor. Y aquí es cuando comienza la literatura apocalíptica, ¿no? Que viene a enseñarnos un poco que hay esperanza, que el mundo no es lo que ven nuestros ojos, ¿no? Que la historia es mucho más grande, ¿no? Que hay un cielo, que hay una tierra nueva, ¿no? Y que Dios es el Señor de la historia y que no se olvida. Entonces Daniel pertenece a este trozo, ¿no? A esta última parte de la historia. Mientras que Ezequiel sí que es profeta en el destierro, un profeta muy importante del destierro, y en él se va a producir el gran cambio de la profecía. Fíjate. Los profetas durante el siglo VIII y el siglo VII han tenido un ciclo profético muy, muy parecido. Denunciaban al pueblo, mira, te has desviado, no cumples los mandamientos de la ley de Dios, el culto está pervertido, los sacerdotes, ¿no? Y van denunciando, el pueblo le entra miedo ante la denuncia del profeta, cambia, ¿no? Cambia por un tiempo muy corto y vuelve a olvidarse. Entonces el profeta vuelve otra vez, ¿no? Y vuelve a decir, mira, te estás desviando, ¿no? Así ha sido siempre, ¿no? Se anuncia el castigo y ante el castigo el pueblo medio se convierte, pero esto no sirve de nada, ¿no? ¿Qué ocurre en el destierro? Pues que cuando ya el pueblo lo ha perdido todo, absolutamente todo, y es consciente de que lo ha perdido todo por su infidelidad y su pecado, por no escuchar, los profetas, en vez de decir, te lo dije, no me has escuchado y por no escucharme esto te ha pasado. Los profetas le dicen, consolad, consolad a mi pueblo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu sobre vosotros. Este es Ezequiel. Jeremías dirá, escribiré mi ley en vuestros corazones. ¿Qué anuncian los profetas en el destierro? Anuncian que el hombre es amado en medio del pecado. Primer gran mensaje. Lo que produce la conversión del corazón es cuando tocamos fondo y en vez de escuchar de parte del Señor, te lo dije, nos dice, ven, hijo mío, yo te rescataré, yo te levantaré. Uno experimenta el amor en medio de su pobreza y esto cambia la vida entera. Porque cuando uno se siente amado en medio del pecado, pues ya no hay más que decir, ¿no? Y por otra parte, es el anuncio de que no somos capaces de cumplir la ley por nosotros mismos. El pueblo ha intentado cumplir la ley de Moisés a fuerza de voluntad, de tesón, y no ha sido capaz. Ahora los profetas anuncian, Ezequiel anuncia, que el Señor nos infundirá su espíritu. Es el preanuncio de la Eucaristía. Cristo se entregará para que yo tenga no solo su cuerpo, sino también su espíritu.
y eso sea lo que me transforme. Esa será la ley escrita en mi corazón. No seré yo el que cumpla la ley, sino que Él me transformará. Él hará que mi corazón vaya cambiando y yo vaya pudiendo seguir su camino. Impresionante la profecía del destierro. Sorprende también la relación de intimidad entre Dios Padre y los profetas, porque es verdad que a través de ellos también vamos conociendo el corazón de Dios. La revelación a lo largo de la historia de la salvación, lo único que trata de mostrarnos es quién es Dios. Dios se va revelando, de hecho, revelación, revelarse es darse, entregarse, manifestarse. Dios nos va enseñando quién es Él, para que conociendo a Dios nos conozcamos a nosotros mismos. Si yo trato de preguntarme quién soy, normalmente podré definirme con las cosas que hago, pero a mí no me definen las cosas que hago. O sea, realmente, como dice el Apocalipsis, hay un nombre escondido, una piedrecita blanca, se la dará al vencedor, ¿no? ¿Quién soy? Solo es Dios el que me lo puede revelar, ¿no? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Cuando Pedro le dice a Jesús, ¿quién es Jesús? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú eres Pedro. Cuando yo conozco a Dios, cuando yo le reconozco, Él me dice quién soy yo. Y yo no soy, ¿no? El mundo dirá, es esta, porque hace esto, porque hace lo... No, es un conocimiento mucho más profundo. Y esa es la revelación. Dios se da a conocer para que nosotros también podamos conocer nuestra propia historia de la salvación. De los profetas menores, ¿qué podemos destacar de sus enseñanzas por su trascendencia en nuestro día a día? Los profetas menores, los más conocidos, te decía antes, ¿no? Elías, Eliseo, su perseverancia en medio de las dificultades es muy bonito, ¿no? Un profeta Elías, cuando ya no puede más, ¿no? El ángel le dice, levántate, ¿no? Levántate y come, porque el camino es largo. No te desesperes. La desesperación no entra dentro de un cristiano. Un cristiano siempre tiene esperanza, ¿no? Y en los profetas, a pesar de todas las dificultades, siempre vemos esperanza. Luego, con qué belleza el profeta se acerca, ¿no? a los hombres. Me estoy acordando ahora del rey David, el profeta Natán. Cuando el rey David peca, por ejemplo, ¿no? Con qué belleza, ¿no? Un hombre tenía una corderita, la cuidaba, ¿no? Le pone este ejemplo para que David caiga en el pecado. Con qué belleza. No es, ¿no? Incluso en el Antiguo Testamento, o sea, que esa historia ha llegado así a nosotros, es porque verdaderamente fue así, porque el lenguaje hebreo, la cultura, expone con palabras mucho más duras, como vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Pero esta historia de David es realmente conmovedora. Como el profeta es un hombre tremendamente humilde y sencillo. No por recibir la palabra de Dios se considera alguien grande. Y los profetas menores lo vemos con mucha claridad, también en los mayores, pero los profetas menores con mucha claridad. No tienen ni un libro, no tienen un nombre, están al servicio de Dios. Son una piedra, ¿no? sobre la que se levantarán otras. Y yo creo que esto es una enseñanza muy importante para nosotros también. Esta historia está formada por muchos, y cada uno somos parte de este camino y solo Dios sabe, ¿no? cuál es nuestra misión. ¿Quién fue el último profeta? Y también cómo vive el pueblo de Israel que Dios se deje manifestar a través de los profetas. El último profeta fue el profeta Malaquías. Con él acaba el Antiguo Testamento. Y el profeta Malaquías está anunciando ya la venida del Señor, ¿no? Antes de que venga el día del Señor, volverá Elías. Y el siguiente libro se abre, el Nuevo Testamento, y comienza San Juan Bautista, ¿no? Es ese puente Malaquías entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se acaba la profecía, para los judíos se acaba la profecía, para los cristianos no, porque justamente entra el gran profeta, ¿no? el que debería venir al mundo, ¿no? Pero para los judíos se acaba, no ha habido más profecía. Yo creo que esta es una reflexión muy importante para el pueblo judío, muy importante. Y que los grandes estudiosos pues no dejan de preguntarse, ¿no? Porque después de 2025 años no ha vuelto a haber profecía como la de entonces, ¿no? Ni tan siquiera
de rabinos importantes, ¿no? Pero lo descubrirán seguro al final de los tiempos. ¿En qué sentido un cristiano es profeta? En un sentido muy importante, lo somos por nuestro bautismo. Todos los cristianos somos sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, la capacidad de escuchar a Dios y poder llevar su palabra al mundo la tengo por mi bautismo. ¿Mm? Así que no es algo que unos sí reciban y otros no. Lo tenemos todos por nuestro bautismo. Hay algunos cristianos que reciben una misión especial porque tienen una manera única de escuchar a Dios, por la sencillez de su corazón, por su vida contemplativa, ¿no? Y entonces esa palabra, ¿no?, que reciben nunca es para ellos, es para otro. Pues, ¿no?, tienen que darla, ¿no? Es la misión del profeta. Pero es la misión de todo cristiano. Yo como madre de familia estoy llamada a esto, estoy llamada a escuchar al Señor en mi oración y llevar esa palabra en mi ámbito de vida, pues a mis hijos, a mis amigos, en mi trabajo. Esta es la misión del cristiano, ¿no? Sabemos que yo no soy el criterio último de la vida ni de la razón, sino que necesito ser alimentada, ¿no? Necesito ser conducida y guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces la profecía es lo que me capacita para esto. Lo que necesitamos, como dice el libro de Josué, le dice Señor a Josué, sé valiente, ¿no? Lo que necesito es que seas valiente, que no temas, el Señor está contigo, no tengas miedo, ¿no? En un mundo tan secularizado y en un mundo tan racional, a decir, ayer vi en oración, ayer sentí, a compartir lo que el Señor da contigo, porque esto será vida para. Sonia, ¿cuál es tu profeta preferido o aquel con el que más te has encontrado? Personalmente, en mi oración es Isaías. Los capítulos centrales de Isaías, bueno, pues yo creo que es del 35 al 55. Es una profecía que nunca, o sea, me interpela siempre. Nunca termino de rezar, ¿no? Nunca es como un pozo donde uno va a beber y siempre saca y saca, es increíble. Pero Jeremías también es un profeta con palabras fuertes. Ezequiel, los profetas mayores son mis favoritos sin ninguna duda, sí. Y además recurro mucho a ellos. Cuando voy a rezar recurro mucho a la profecía, sí. Nos comentabas antes que el profeta acoge la palabra de Dios aunque no lo entienda. Y a mí me lleva siempre a pensar en la medida del amor de Dios para con nosotros, y es la confianza. La respuesta al amor de Dios es la confianza, eso es. Y fíjate, te estaba escuchando y estaba pensando, qué torpes somos a veces, ¿no? ¿No? Porque no consideramos a Dios digno de nuestra confianza. Desconfiamos de Dios. ¿Cómo va a querer Dios para mí algo que no sea bueno, no buenísimo? Y es porque, bueno, pues porque dudamos, somos engañados, nos entran los miedos, ¿no? Pero realmente en la experiencia de la vida, yo personalmente podría decir que solo Dios es digno de confianza, ¿no? Solo Dios es en el que tú puedes confiar plena y absolutamente todo en tu vida, ¿m? Que todo lo demás pues pasará en algún momento, ¿no? Y todas las personas fallamos y todas las personas incumplimos y todas las personas en momentos determinados de la vida pues no somos capaces de dar la talla, ¿no?, ante el otro por muchas circunstancias, pero Dios nunca nos ha fallado, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser digno de confianza? ¿Cómo no voy a responder inmediatamente a ese amor, ¿no?, con el que Dios se acerca a mí? Los profetas, personas sencillas que acogían la palabra de Dios. Y si hay alguno de nuestros oyentes que quiere conocer y acercarse a los profetas, ¿por dónde puede empezar? Como te decía antes, no es bueno leer los profetas. Voy a coger el primer libro profético y voy a empezar a leer, ¿no? Porque uno va a abandonar, porque la profecía es muy compleja en este sentido. Es verdad que todos los manuales de profetas y demás o son muy generales o ya hay como comentarios, distintos libros donde uno ya puede empezar a entrar en un profeta. Y en esto siempre recomiendo, ¿no?, a los que nos estén escuchando
que pidan la ayuda de un sacerdote, ¿no? Este comentario al profeta Isaías lo reconoces, ¿sabes? ¿No? Porque hay de todo, en este mundo hay de todo. Yo he dado muchas clases sobre los profetas y una de las intenciones de este año es subir estas clases a la página web de Imeris Hans. Sí, porque bueno, pues es un compartir la profecía con quien quiera compartirla, ¿no? No es un estudio en profundidad muy teológico, sí con lógicamente una base histórica. Los profetas profetizan en la historia, entonces cuando yo conozco el contexto histórico donde profetizan, entiendo mucho mejor la profecía. Y los voy subiendo paulatinamente, si me da tiempo empezar este verano, pues los voy subiendo las clases poco a poco, o sea que también invito ahí a Imeris Hans que puedan participar de estas, bueno, pues son compartir la palabra, sin más. ¿Qué es Imeris Hans? Imeris Hans es una fundación. Nosotros vivimos, bueno, ya de cara al año que viene vamos a vivir en Liberia en una misión. Tenemos allí una misión con los chicos de la calle y, y bueno, pues es uno de los países más pobres de África. Llevamos 15 años. Mi hija también vive allí y es enfermera. Y bueno, pues Imeris Hans tiene una página web donde a partir del COVID, en 2020, empecé a subir clases online, ¿no? Porque nos dimos cuenta que el hombre no solo tiene sed pues de cosas materiales, sino también de la palabra de Dios. Así que la Virgen nos invitaba a compartir pues todo de la misma manera, ¿no? Esta doble misión que nos ha dado, ¿no? Que es la de llevar su palabra y su pan. Así que ahí está, en la página de Imeris Hans, todas estas clases de Biblia desde el confinamiento hasta las que, bueno, pues poco a poco iré actualizando. Ahora que dejo las clases presenciales, ¿no? Pues en un tanto por ciento muy grande, pues también me dedicaré un poco a cuidar todo esto online que el Señor utiliza y hace mucho bien, ¿no? Sin que yo lo sepa. Esto es también un regalo para mí. Porque te vas allí a ayudar en esta misión donde, bueno, pues tanto tú como tu familia habéis puesto todo el corazón desde hace ya muchos años. Hasta ahora pasaba pues unos 3 meses al año allí y el resto aquí. Y ahora a partir de septiembre pues va a ser al revés. 3 meses aquí en Madrid y el resto allí. Así que bueno, pues ya aprovecho para pedir oraciones porque, bueno, pues el Señor siempre hace las cosas nuevas, ¿no? Y uno parece, pues lo que hablábamos antes, no soy profesora de Biblia, soy lo que Dios quiera que sea, ¿no? Y la vida está para entregarla y uno realmente encuentra esa felicidad viviendo así. Pero no sin, ¿no? El apoyo, ¿no? De la iglesia, de la familia, en la que estamos integrados y que tanto necesitamos unos de otros. Así que pido que recéis por esta nueva etapa y que bueno, pues que os iré contando. Sonia Ortega, muchísimas gracias. Cuenta con nuestra oración, es siempre un placer tenerte con nosotros aquí en el programa y deseando que vuelvas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Almudena. Ha sido un compartir también la palabra que es una alegría para mí. Gracias a vosotros.
El padre Miguel Márquez, aunque está en tierras argentinas, ha querido estar con nosotros con su sección Dios nos hace guiños. Buenas noches a todos, espero que estéis bien en medio de la situación de lo que estéis viviendo en este momento. Os saludo desde otra esquina del mundo, desde Argentina, pero os cuento en este programa, en estas palabras que quiero compartir con vosotros a modo de oración, compartir el itinerario y los lugares que me han traído el recuerdo del hogar, de la casa. Y me venía a la memoria estos días el recuerdo de una de las bendiciones que tuve que dar en los tiempos del COVID en el Hospital Gregorio Marañón, recordando los garbanzos de Fuentesaúco en Zamora. Me llamaron para dar la unción a un anciano, muy anciano. Bajé a urgencias y estaba en su cama con los 3 hijos alrededor de la cama, velando y atentos. Yo bajaba para darle la unción porque la médico que me llamó me dijo que había entrado ya en el proceso, en el momento de la agonía, pero estaba todavía consciente y pude hablar con él un poco. Y le pregunté que de dónde era y me dijo que de Fuentesaúco, y estuve bromeando sobre los garbanzos famosos de Fuentesaúco y me sonrió, hizo una sonrisa así muy leve, pero una sonrisa, recordando su tierra. Le puse la mano en la frente, como hacía en esos días con tanta gente allí en el hospital y como hago siempre con tanta gente que desea ser bendecida. Le puse la mano en la frente, inicié las oraciones para pedir al Señor que acogiera su alma, y con la mano en la frente vi que se fue, que descansó después de haber sonreído. He pensado muchas veces en el recuerdo de ese momento tan especial, tan sagrado. Los hijos estaban muy agradecidos. Los hijos se quedaron como muy confortados de ese final de su padre y de haber podido estar presentes, y también del recuerdo de la infancia y del recuerdo de la tierra madre. El recuerdo siempre de la tierra que nos vio nacer y cómo la tierra siempre de los orígenes es como el recuerdo de un agradecimiento que nos queda dentro, que nos queda en lo más profundo. Siempre recuerdo aquella película Ciudadano Kane, súper antigua, en la que se inicia todo con una palabra en los labios del personaje que muere, una palabra misteriosa que es Rosebud, y parece, según la interpretación, que Rosebud, porque hay una escena de la película en la que él, cuando es niño, el protagonista está jugando con un trineo, con el trineo de cuando era niño, y la última palabra al morir es el recuerdo de ese trineo. Estos días que estoy de viaje por el mundo, que he vuelto a viajar con permiso de mi salud, que está muy bien, por cierto,
y la gente me pone cerezas en el plato. He comido cerezas muy ricas en Canadá y cerezas que me ponían una y otra vez recordándome o queriendo recordar la tierra de mis orígenes. Bueno, pues quiero recordaros 3 lugares que he visitado en este tiempo, en estas últimas semanas, y que son realidades, lugares que recuerdan al hogar, que recuerdan a la casa. Bueno, con la pregunta siempre de cuál es nuestro verdadero hogar. Yo que viajo, que voy, que vengo, que encuentro en cada persona que veo, que vivo, como el recuerdo del hogar, porque cada persona es como una necesidad urgente de sentirse en casa y de aquellos que te acogen y te acogen haciéndote sentir en tu casa, aunque estés lejos. Es lejos, pero en cada persona, en cada sonrisa, en cada encuentro hay como una invitación al hogar. He pasado por 3 lugares muy especiales, muy distantes entre ellos, y ahora me encuentro en el tercero que os voy a recordar y que voy a compartir con vosotros brevemente. He pasado por Lisieux, la tierra de Santa Teresita, del Niño Jesús, en la Normandía francesa, por cierto, tan bonita, una tierra y un lugar de Francia tan especial. He pasado por Vancouver, en Canadá, sí, nada menos que en Vancouver, a la otra esquina de Canadá. Un viaje largo, pero tranquilo y sereno. Y he pasado y estoy en Argentina. He pasado por Tucumán, una tierra que tenía ganas de visitar por los proyectos que tenemos en ese lugar. En Lisieux he podido rezar en la celda, como dicen las monjas, en la habitación de Santa Teresita, donde ella vivió. Es como muy sobrecogedor, muy emocionante, toca mucho por dentro estar en silencio en esa celdita, en esa habitación que da al patio interior del convento de Lisieux. Y he rezado también en la enfermería, en el lugar donde ella murió, también sobrecogedor. He tomado en mis manos el crucifijo con el que ella murió y he recordado que Teresa del Niño Jesús encontró luz en medio de una noche. En la celda de Teresita me ha nacido también una oración que comparto con vosotros, que comparto contigo, que me escuchas. Me ha venido como el sentimiento fuerte, sentimiento como muy verdadero interiormente, como una brisa de paz en la que sentía que me venía como la alegría de no ser el centro, la alegría de no ser el protagonista, la alegría del desprendimiento de mí mismo para encontrar en cada paso mi hogar. Como hay tanta alegría que nos perdemos por no dejar que nuestra vida sea un canal, sea un instrumento y no seamos nosotros o pretendamos ser protagonistas o pretendamos ser los destinatarios de un aplauso, como quien entrega el aplauso que se le pueda dar o cualquier alabanza que se nos pueda hacer, entregarla y regalarla y lanzarla a otros para que llegue a otros. Como esta alegría interior que en esos días en los que estaba en Lisieux se me recordaba mucho que la humildad y la sencillez de corazón hacen a las personas desprendidas de sí para ser mensajeros de algo que es hermoso y que hay en todos nosotros, y que nos convertimos en luces opacas o en una gracia que no fluye porque nos quedamos encerrados en nosotros o mirándonos el ombligo. Me salía también a hacer una oración que era: enamórame de ti, enamórame. Hemos hablado estos días de que la estrategia de la Iglesia, la estrategia de un cristiano, la estrategia de nuestra vida para pensar en los próximos años que vienen, cuando hablamos de tantas inseguridades, de tantas
situaciones provisorias, es enamorarse, recuperar como ese amor primero, dejarse enamorar. Y me nacía también decir gracias. Gracias por tanto, gracias por todo. Mientras estaba ahí en la celda, en la habitación de Teresita, me nacía muy fuertemente decir gracias por lo que ha sido, por lo que es y por lo que será. Bueno, pues este sabor de Lisieux, de hogar, este regalo de Teresa del Niño Jesús, que me hace querer vivir en medio de este momento que yo vivo, esta fuerte llamada a una alegría interior que me hace sentir casa, pase lo que pase. He dado un salto, grande salto, para acompañar a mis hermanos, a 2 hermanos que estaban haciendo la visita en Canadá anglófona, donde están los carmelitas de la India, de una provincia nuestra de la India. Y según he llegado, nada más llegar, incluso con el cambio horario, ellos estaban muy contentos de llevarme a unos parques y a unos bosques que son como de ensueño. Unos bosques preciosos, con puentes que unen abismos, esos puentes de las películas que pasan desfiladeros. Bueno, precioso lo que he podido ver. Y compartiendo con esos hermanos, nada más llegar, una acogida tan bonita, una acogida de hogar, una acogida de hacerme sentir en casa. Hermanos, uno de ellos que me sobrecogió mucho, lo quiero compartir, que se levanta tempranito a las 4, a las 5 de la mañana para cocinar para los hermanos. No tienen cocinera los hermanos del convento que estaba visitando, porque hay uno de ellos que le encanta, aparte de otras actividades pastorales que tiene muchas, y es el superior de la casa, jovencillo, un hombre joven, y se levanta muy tempranito para cocinar, y cocina bien. Y cuando me levanté por la mañana, el desayuno estaba todo preparado, todo muy, muy ordenado, todo a punto. Me encantó este sentimiento de hogar, y me decía: yo madrugo, cocino porque me encanta cocinar para los hermanos, que se sientan bien, pero luego viene detrás de mí otro de los hermanos al que nadie le ha asignado esa tarea, que limpia toda la cocina, que limpia y le gusta limpiar, y otro que hace de chofer, que nos recogió, que iba y venía y nos llevaba a los lugares. Bueno, me ha encantado este espíritu que he visto en esos hermanos. Por un lado, los bosques preciosos, parques llenos de unas flores preciosas en Vancouver, y unas misas. He celebrado la fiesta del Carmen en estos rincones de Canadá, llenas de personas de muchos países, de filipinos, de vietnamitas, de irlandeses, de gente de América Latina, de Venezuela, de Ecuador, de México. Me ha encantado celebrar la misa con personas de tan distintos lugares que pedían la bendición como con una actitud muy bonita. Algunos, como los filipinos, se los reconoce, siempre los reconozco, porque te toman la mano y se la llevan a la frente, y nos reíamos porque yo decía que era como un self-service de la bendición. La necesidad que tienen las personas cuando nos ven de ser bendecidos, y varias personas que me bendijeron. Alguna persona que al despedirme me hizo la señal de la cruz en la frente, otro señor me hizo la señal de la cruz en la mano, me bendecían también. Como siempre digo, que bendigo y soy bendecido. Y he aterrizado, bajando, recorriendo toda América, a Tucumán y a Buenos Aires. En Tucumán, un proyecto precioso, con niños, con una guardería, con una escuelita en una zona de las más complicadas, de las más peligrosas, con un comedor donde dan de comer a 450 personas diarias, con muchos voluntarios, un ambiente de familia precioso, una Eucaristía dicha en una iglesia pequeña pero muy familiar. Me ha encantado estar en este lugar
Bueno, también la anécdota es que es un lugar donde en el pasado, no sé cuándo, o en algunos momentos, hay tiroteos en las calles y el niño Jesús de Praga, que está en la calle con un cristal, por cierto, blindado, el cristal está tiroteado, tiene 8 o 10 balazos. Y otro niño Jesús de Praga que hay dentro de la escuelita, también tiene varios tiros en el cristal. El niño está intacto. Hemos visitado la escuelita y muchos de los niños o niñas se nos abrazaban cuando nos veían. Tienen como un cariño especial a los padres, que aquí los hermanos que están cuidan muy bien de la gente. He visto, me ha llenado de satisfacción ver cómo la gente se siente cuidada, se siente y se crea ese ambiente de familia tan bonito. Los niños se nos abrazaban, venían y nos saludaban cuando íbamos pasando por cada aula. He estado en este lugar, en Tucumán, deseaba mucho visitarlo desde hace tiempo y he encontrado también este ambiente de familia, esta sensación en medio de lugares tan pobres, de lugares de situaciones tan difíciles, con situaciones familiares tan duras. Un niño no quería entrar en clase porque era uno de los primeros días de clase y no quería entrar. Y me contaron que esa misma mañana que estábamos visitando, me contó la directora que les ayudó otro niño sin decirle nada, que salía como al servicio, pero al entrar le debió convencer, debió hablar con él, niños de poquitos años, y le llevó de la mano y lo metió en clase, invitándole a que se sintiera en casa. Bueno, pues esta bendición que comparto con todos vosotros, con este sentimiento tan de sentirme yo bendecido en estos 3 lugares, en Lisieux, en Vancouver y en Tucumán. Rincones alejados del mundo, razas tan diferentes, personas de colores de piel tan distintas y una Eucaristía. En torno a la mesa, un sentimiento de familia. Así lo veía en las caras de la gente en cada uno de los lugares donde he celebrado. Celebrar la vida y ser un hogar para los demás. Le doy gracias a Dios con todos vosotros que me escucháis y le pedimos una bendición. Le pedimos que nos bendiga y que bendiga a tantas personas que en tantos rincones del mundo no se sienten arropadas o se sienten en un momento de soledad especial, dura, difícil. Pues pedimos para el Señor y para todos los que nos piden oraciones que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre vosotros, y os acompañe siempre, siempre. Esta semana celebrábamos a Santa Brígida, una de las patronas de Europa, y sobre su apasionante vida nos va a hablar
el padre Alberto Royo en Santos de Andar por Casa. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Aprovechando que la liturgia de esta semana nos presenta la fiesta de Santa Brígida de Suecia, vamos a detenernos para recordar no solamente su biografía, sino también todo el bien que hizo a la Iglesia. Este bien la llevó a ser proclamada, junto a otras, patrona de Europa. Recordemos con Santa Catalina de Siena y Edith Stein. Para darnos cuenta de cuál era la situación de la Iglesia en aquel momento y cuál fue la labor de Brígida de Suecia, tenemos que recordar que en el 1309 el Papa Clemente V, por la penosa situación social en la que se encontraba Roma, había abandonado su sede y se había instalado en la ciudad de Aviñón, en el sur de Francia, por lo tanto bajo influencia de la monarquía francesa. Este exilio papal, que se llamó popularmente el cautiverio de Aviñón, prácticamente duró 7 pontificados, de 1309 a 1377, y fue visto por todos como una clara señal de decadencia espiritual y de sometimiento del papado a los intereses seculares franceses, si bien el traslado se hizo huyendo de otros intereses seculares, también muy potentes y peligrosos, los de la nobleza romana. Dante Alighieri, el autor de su Divina Comedia, en ella carga contra la corrupción eclesiástica y acusa a la Iglesia de haberse casado con el poder temporal y de haberse alejado de su misión espiritual. De modo explícito señala a Francia como culpable principal y llama a Francia una nueva Babilonia, y se refiere al Papa como el pastor sin vergüenza que ha hecho de la corte papal un burdel, condenando el traslado a Aviñón como una prostitución del alma espiritual de la Iglesia. Uno de los pasajes más duros está en el capítulo del Paraíso, en el canto 27, donde San Pedro con furia habla de la degeneración del papado y dice así: «La sede que fue casta en tiempos santos, hecha está de sangre y todo inmunda, de vicio y la avaricia espantapájaros». En el Purgatorio, también en el canto 33, Dante se refiere a Roma abandonada por los papas y dice así: «Ay Roma, renovada en tu dolor, que como viuda sin señor quedaste, viendo la barca sin piloto al timón». La urbe romana, entre tanto, había caído en el mayor abandono, sujeta a conflictos entre las familias poderosas y con un gran deterioro moral del clero, lo que hacía siempre más remota la posibilidad del retorno papal. En medio de esta penosa situación, 2 mujeres, cuyas vidas y experiencias fueron totalmente diferentes,
Brígida de Suecia y Catalina de Siena, coincidieron en percibir con claridad que el regreso del Papa a Roma no era solo un gesto simbólico, sino una necesidad urgente para restaurar la integridad espiritual de la Iglesia. ¿Quién era Santa Brígida de Suecia? Brígida Birgesdotter nació en junio de 1303 en el castillo de Finsta, cerca de Uppsala, en Suecia. Su padre, Birgen Persson, era lagman, es decir, juez y gobernador de la región de Uppsala. Su madre, Ingeborga, también era de ascendencia noble. De hecho, Brígida pertenecía a un noble linaje y descendía de un rey, Sverker I de Suecia. Tenía otros 6 hermanos y hermanas y recibió el nombre de Brígida en honor de la santa abadesa irlandesa del mismo nombre, de la que sus padres eran devotos. Tras la muerte de su madre, a los 12 años fue enviada a casa de su tía, Catherine, para completar su educación, y en casa de su tía pasó 2 años donde aprendió los modales de las familias nobles, la escritura y el arte del bordado. A los 14 años, según las costumbres de la época, su padre la envió a casarse con el joven Ulf Gudmarsson, hijo del gobernador de Västergötland, una región cercana. En realidad, a Brígida le hubiera gustado consagrarse a Dios, pero vio en la disposición de su padre la voluntad del Señor y aceptó tranquilamente. La boda se celebró en septiembre de 1316 y su nuevo hogar fue el castillo de Ulfasa, cerca de las orillas del lago Boren. El joven novio, a pesar de su nombre, que significaba lobo, demostró ser, en cambio, un hombre manso, deseoso de llevar una vida acorde con las enseñanzas del Evangelio. Según escribió y contó su hija Catherine en un momento posterior en el proceso de canonización, la pareja vivió como hermanos durante 2 años y se hicieron terciarios franciscanos. Solo 3 años después de la boda nació su primera hija. En 20 años Brígida dio a luz a 8 hijos, que fueron 4 varones y 4 hembras. Cuando la pareja celebró sus bodas de plata, en 1341, peregrinaron a Santiago de Compostela. A la vuelta, en el camino, Ulf se salvó milagrosamente de una muerte segura. Reconociendo el hecho como un prodigio, él y Brígida, que habían reanudado la vida en castidad, tomaron la decisión de abrazar la consagración religiosa. Era una eventualidad aceptada en aquellos tiempos, experimentada por varios santos, pero que solamente llegó a realizar Ulf, el cual a su regreso fue recibido en el monasterio cisterciense de Albastra. Allí murió el 12 de febrero de 1344, asistido por su esposa. Brígida, a su vez, que había prometido dedicarse a la vida religiosa, tuvo que esperar años para hacer realidad este sueño. Una vez quedada viuda, decidió trasladarse a un edificio anexo al monasterio donde estaba su marido y allí permaneció hasta 2 años después de la muerte de él. Tras un periodo de austeridad y meditación, Brígida comenzó a tener visiones de Cristo que le impulsaba a trabajar por el bien de su país, por el bien de Europa y por el bien de la Iglesia. A sus directores espirituales, como el padre Matías, Brígida dictó sus famosas revelaciones, fruto de las intuiciones recibidas, que más tarde se recogieron en 8 volúmenes y que son un gran testimonio y testamento a la vez espiritual que nos dejó Brígida de Suecia. Después de aquel tiempo en el monasterio, Brígida no solo regresó a Estocolmo para llevar personalmente a los reyes lo que según ella eran las advertencias del Señor por el bien de Europa, por el bien de la unidad de Europa, sino que envió cartas y mensajes a los soberanos de Francia e Inglaterra para poner fin a la interminable guerra de los 100 años,
que duró desde 1369 a 1453. Pero no solamente eso, sino también instó al Papa Clemente VI a corregir algunas faltas graves, a proclamar el jubileo de 1350 y a devolver la sede papal de Aviñón a Roma. Brígida habló entonces con una fuerza interior increíble, condenó públicamente la corrupción de Clemente VI y lo describió como ya putrefacto, aunque todavía estuviese vivo. Tengamos en cuenta que es una seglar, una laica, y el modo como el que se dirige al Papa, por un lado es muy duro, pero por otro lado está lleno de profecía, lleno del amor de Dios que la llevaba a hablar de este modo, viendo la situación de la Iglesia. En una de sus revelaciones, Jesús le dice: la soberbia sustituye a la humildad, la obstinación a la obediencia, el afán de riqueza a la justicia, la ira y la malicia a la misericordia, mientras que los que ocupan, se refiere al Papa, por supuesto, ocupan la sede de la Iglesia, no aspiran a otra cosa que a ser llamados sabios y maestros según los criterios humanos. En otoño de 1349, Brígida viajó a Roma, no solo para el año santo de 1350, sino también para instar al Papa, cuando hubiera regresado a Roma, a que diera su aprobación a la orden que quería fundar. Pero sería solo 20 años después, en 1370, cuando el Papa Urbano V aprobaría la Orden del Santo Salvador, como se la llamó. Llegó a Roma Brígida junto con su confesor, el secretario y un sacerdote. Permaneció por un breve periodo en el hospicio de peregrinos de Castel Sant'Angelo y después fue alojada en el palacio de un cardenal, que era hermano del Papa, cardenal francés, porque ya para entonces los papas de Aviñón eran todos elegidos entre los cardenales franceses. Su primera impresión de Roma no fue buena, ni mejoró después. En sus escritos la describió como una ciudad poblada de sapos y víboras, con las calles llenas de barro y de maleza. El clero era codicioso, inmoral y descuidado. Sintió mucho la larga ausencia del Papa, por lo que le escribió describiendo la decadencia de la ciudad en sus cartas, instándole a regresar a su sede, pero sin conseguirlo. Al cabo de 4 años se trasladó a una casa que le facilitó una noble romana en la Piazza Farnese, cerca del popular lugar donde se reunía un gran mercado todos los días, la Plaza de Campo dei Fiori. Roma se convirtió así en el segundo hogar de Brígida. Desde la residencia de Campo dei Fiori, donde vivió hasta su muerte, envió cartas al Papa, a la familia real sueca, a las reinas de Nápoles y Chipre, y por supuesto a sus hijos e hijas que habían permanecido en el monasterio de Bastenna, formándose durante la infancia y la juventud. Peregrinó a varios santuarios del centro y sur de Italia, visitando Asís, Ortona, Benevento, Salerno, Amalfi, Bari. Visitó también el santuario de San Miguel en el Gárgano, que entonces era bien famoso, lugar de los principales de peregrinación en Europa. En 1365, Brígida fue a Nápoles, donde fue autora e inspiradora de una misión de rehabilitación moral, bien recibida por el obispo y por la reina Juana de Nápoles, la cual, siguiendo sus consejos, llevó a cabo una conversión radical en sus costumbres y en las de la corte. Estando cerca de Nápoles, en la famosa abadía imperial de Farfa, donde se alojó por una temporada, se le unió su hija Catherine, que había enviudado en 1350. Desde entonces permaneció su hija siempre a su lado, compartiendo plenamente su ideal. De vuelta a Roma, Brígida continuó haciendo llamamientos a los altos cargos y al propio pueblo romano,
para que llevaran una vida más cristiana. Por ello recibió duras acusaciones, hasta el punto de ser llamada la bruja del norte y quedar reducida a la extrema pobreza. Ella, que había sido princesa, se vio obligada a mendigar a las puertas de las iglesias para mantenerse a sí misma y a los que la acompañaban, porque su denuncia de la vida inmoral del clero y de la corte papal, que había quedado en Roma, de los cardenales, eso la hacía antipática y la llenó de enemigos, por supuesto. Nadie le gusta cuando sacan a relucir los males y los vicios, y eso hace que te miren con mala cara, y además ella, que invitaba a la conversión de la ciudad de Roma, pues no era vista con buen ojo. En 1367, sin embargo, sus plegarias parecieron hacerse realidad. El Papa Urbano V regresó de Aviñón, pero al llegar a Roma el pontífice encontró una ciudad muy distinta a la que había imaginado. Las calles estaban en ruinas, las iglesias descuidadas y el ambiente público era caótico. Roma no era la gloriosa capital de la cristiandad que había soñado el Papa Urbano. Era una ciudad fragmentada por las luchas internas y las rivalidades entre facciones locales. A pesar de todo, Urbano se instaló en Roma y comenzó a trabajar para restaurar el orden y revitalizar la vida religiosa. Pero los problemas no tardaron en acumularse. La inseguridad reinaba por las calles y los disturbios populares no cesaban. En Viterbo, un levantamiento violento sacudió al Papa y a su séquito, dejándolo profundamente afectado. Además, Urbano comenzó a percibir que su presencia no era suficiente para calmar las tensiones ni para devolver a Roma la estabilidad perdida. Urbano empezó a añorar la tranquilidad de Aviñón. Además, su salud comenzó a deteriorarse. El estrés y las difíciles condiciones de Roma minaron su fortaleza física. Y aunque inicialmente se resistió a abandonar la ciudad, esto es, el sueño que le había traído de devolver el papado a Roma, las circunstancias lo vencieron, y así, en septiembre de 1370, después de 3 años llenos de desafíos insuperables, Urbano tomó la difícil decisión de regresar a Aviñón. Fue un momento amargo para él. Abandonar Roma significaba admitir que sus esfuerzos habían fracasado. Sin embargo, sabía que desde Aviñón podría gobernar con mayor eficacia y garantizar la estabilidad de la Iglesia. Brígida le había pronosticado una muerte prematura si abandonaba Roma, y de hecho, nada más llegar a Aviñón el 24 de septiembre de 1370, murió el Papa. La predicción de Brígida se había hecho realidad, y parece que Urbano V, en su lecho de muerte, impresionado por la sorprendente coincidencia, juró, pero en vano, volver a la tierra italiana en caso de recuperarse. En una de las revelaciones, la Virgen María había dicho a Brígida sobre el Papa Urbano V: «Me da la espalda, no me mira, y finge alejarse de mí, guiado como está por los engaños del espíritu del mal. En verdad, las obras divinas le repugnan y disfruta del bienestar material. Además, el diablo le atrae hacia los placeres mundanos. Pero dará cuenta a Dios de lo que ha hecho en el trono papal y de lo que ha omitido». Esta fue la revelación que hizo la Virgen en una de las locuciones privadas que tuvo Santa Brígida. Durante su breve estancia en Roma, Urbano V concedió la ansiada aprobación de la Orden del Santo Salvador, y Brígida de Suecia se convirtió en su primera superiora general, aun siendo laica. Brígida continuó su presión epistolar, a veces encendida, ahora con el nuevo pontífice, Gregorio XI, que ya la conocía, y por eso tenía ella más fuerza para insistirle en que devolviera el papado a Roma, pero ni siquiera él, aunque impresionado por sus palabras, tuvo el valor de hacerlo. Brígida, ya septuagenaria,
Se acercaba al final. Hacia finales de 1371 partió hacia Nápoles, donde sus compañeros de camino, que eran algunos de sus hijos, su hija por supuesto, su director espiritual y otros, la acompañaron y allí pasaron el invierno. Cerca de la partida, en marzo de 1372, Brígida vio morir de peste a su hijo Karl, pero no quiso cancelar el viaje. Tras rezar por él y disponer su entierro, se embarcó hasta Chipre, donde fue acogida por la reina Leonor de Aragón, que aprovechó su paso para llevar a cabo una beneficiosa reforma en su reino, porque desde Nápoles y después Chipre se dirigió hacia Jerusalén, donde en 4 meses pudo visitar y meditar en los lugares de la vida terrena de Jesús, y regresó a Roma con el corazón lleno de recuerdos y de emociones. Todavía envió a Aviñón un emisario con otro mensaje al Papa instándole a regresar a la sede romana. En Jerusalén había cogido una enfermedad que la debilitó grandemente y que en fases alternas fue empeorando. Junto a ella estaba su hija Catherine, a quien había confiado la Orden del Santísimo Sacramento, y justo antes de morir, recibió el velo de monja, que no lo había querido recibir antes, había querido ser laica, pero ya en el momento de la muerte quiso hacer profesión religiosa. Y el 23 de julio de 1373 llegó a su fin su vida terrena. Lo único que lamentó esta gran mujer fue no haber visto al Papa regresar definitivamente a Roma. Esto sucedió poco más de 3 años después, el 17 de enero de 1377, por medio de otra gran mujer, Santa Catalina de Siena. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Cayetana Jairi Johnson nos da las claves de la visión judía sobre la parábola del hijo pródigo en Jesús en su tierra.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues esta semana hemos tenido una fiesta entrañable dentro de todas las fiestas que hay en el calendario litúrgico, como es la fiesta de Santa María Magdalena. Y puesto que estoy en Jerusalén ahora mismo con las excavaciones, que también nos está dando muchísimas sorpresas, y de verdad esto es un mundo más que bendecido y gratificante, pues voy a describiros lo que es la iglesia de Santa María Magdalena, que está en el Monte de los Olivos. Y es que se la reconoce fácilmente porque es el típico ejemplo de arquitectura rusa, puesto que fue construida, ¿no?, por la Casa Real e Imperial rusa de los zares en su momento, y que pertenece a la denominación ortodoxa. Entonces, precisamente pues por esta arquitectura tan típica de las iglesias ortodoxas, pues tenemos que hay un estilo muy muy reconocible y brillante en este Monte de los Olivos, precisamente por la presencia de estos domos o estos remates en cebolla, que los llamamos así, típicos de la arquitectura oriental y particularmente la ortodoxa y la rusa. Entonces sabemos que este monumento, recinto religioso, pues fue construido por o dedicado a la emperatriz María Alexandrovna, ¿no?, por su hijo el zar Alejandro III. Entonces tenemos pues que este vínculo tan importante de la familia imperial rusa, de los zares, hasta que fueron asesinados los últimos representantes de los Romanov en la época de la Revolución Bolchevique, pues hace que este lugar tenga una relevancia muy especial, porque también está vinculado estrechamente a lo que es este mundo, esta tradición de la arqueología rusa en Tierra Santa, y tenemos pues también una buena huella y buenos acontecimientos arqueológicos de la mano de los amigos rusos. En Rusia también, y particularmente por parte de la familia de los zares, hay una devoción más que especial hacia Santa María Magdalena. Entonces, pues la gran duquesa de Rusia en este momento, pues se interesó ampliamente por esta pequeñita iglesia que estaba siendo construida, y entonces se dedicó pues a patrocinarla, a ampliar con su fortuna pues diversos aspectos, ¿no?, para la peregrinación, para la devoción de las iglesias ortodoxas rusas. Y entonces pues también hay un programa iconográfico muy muy interesante y digno de ver por encargo de la gran duquesa al artista Sergei Ivanov, que vivió entre los años 1864 y 1910, pues este es el que se encarga del programa iconográfico, los murales impresionantes, además con unos colores vivísimos, de la vida de Santa María Magdalena, y que fueron hechos en Rusia y entonces se trasladaron a Jerusalén de una manera exquisita para luego ser colocados en el lugar propio de la iglesia en el Monte de los Olivos, ¿no? Entonces el motivo central de esta iglesia, y con estas representaciones iconográficas de María Magdalena, pues se la suele presentar por una tradición que hay ortodoxa de María Magdalena ante el emperador romano Tiberio, que es el emperador del momento de la crucifixión de Jesús, y lleva en su mano un huevo rojo que presenta al emperador, ya que este huevo rojo simboliza la resurrección y la vida eterna. Ella pues le hace el comentario al emperador Tiberio sobre el juicio injusto de Jesús y su muerte en la cruz, y que hace que el emperador Tiberio pues se sienta tan conmovido, ¿no?, por esta situación y ante este gesto simbólico del huevo rojo, que esto también entra dentro de lo que es el acervo cultural oriental ortodoxo, ¿no?, y los rusos, ¿no?, estos famosos huevos rusos, ¿no?, que tienen decoraciones preciosísimas, sobre todo teniendo en cuenta que hay un artista enorme como Fabergé, ¿no?, que se encarga de hacer este tipo de huevos, ¿no?, y que tiene mucha representación simbólica relacionada precisamente con la vida, ¿no?, la resurrección y todos estos códigos que también comparte con la religión cristiana. Entonces el emperador Tiberio, pues cuando se entera a través de María Magdalena de cómo ha ido el proceso de Jesús, ahí es cuando decreta ilegal este juicio y destituye a Poncio Pilato, que después es enviado al exilio. Entonces
pues precisamente este momento con el emperador Tiberio es lo que va a presidir principalmente toda la iconografía de Santa María Magdalena en el Monte de los Olivos, y también pues se destaca un célebre icono milagrero de la Madre de Dios como Odigitria. Este tipo de virgencitas Odigitrias es la archiconocida Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no? Porque estas vírgenes Odigitrias son las que marcan o indican el camino recto a seguir, ¿no? Pues para la salvación y sobre todo pues la intermediación de María, Madre de Jesús, que también es fundamental para entender estos caminos por los que debemos transitar, ¿no? Entonces también hay un relato milagrero, ¿no? Milagroso acerca de este icono, ya que procede del Líbano. Entonces este icono pues, fue hecho en el siglo XVI, sobrevivió a un incendio que hubo en el Líbano, en el sitio donde estaba este icono, que consumió la iglesia, excepto esta virgencita Odigitria. Entonces todo el mundo se quedó tan maravillado por el hecho de que no se quemara este icono, que el metropolitano del Líbano pues había tenido una serie de sueños recurrentes que le decían constantemente que debía dar este icono a la abadesa María que está en Jerusalén. Entonces, después de andar indagando quién era esta abadesa María que vivía en Jerusalén, pues da con el nombre de la abadesa que dominaba el convento ortodoxo ruso de Santa María Magdalena en Getsemaní. Y entonces por eso tenemos este formidable icono que está presidiendo esta iglesia, ¿no? Y también pues tiene fama, ¿no?, de ayudar a la gente, hay casos, ¿no?, anotados de diversos milagros, ¿no?, de aquellos que han ido en peregrinación a este santuario de Santa María Magdalena a venerar esta virgencita Odigitria, ¿no? Luego pues sabemos, ¿no?, que de la familia de los zares rusos pues después van a tener un final dramático, ¿no?, por la revolución bolchevique, y entonces la gran duquesa Isabel pues que se había dedicado pues a ir ayudando a todos estos conventos de fundación rusa, y también dentro de Rusia pues hizo numerosos actos de beneficencia y de caridades, pues resulta que finalmente va a terminar de una manera muy dolorosa y trágica, como también fue la familia Romanov, los últimos zares, ya que tanto ella como su sirvienta y luego diversas personalidades alrededor de ella pues fueron, digamos, dejados muertos, abandonados en una mina por los bolcheviques, y entonces pues se murieron de hambre, de todo lo que suponía ese abandono en vida, y entonces pues los restos, ¿no?, de tanto la gran duquesa como de su sirvienta y algunos más pues también están en este convento iglesia de Santa María Magdalena, y justo debajo de la cripta donde se conservan los restos o las reliquias de Santa María Magdalena. De nuevo insisto, ¿no?, esta devoción particular que tiene la familia rusa imperial de los zares por la figura de María Magdalena. También como hitos históricos arqueológicos, pues al encontrarse en el Monte de los Olivos en la zona de Getsemaní, sabemos que no solamente es el lugar donde Jesús pasó sus últimos momentos antes de la detención, que le va a llevar a todo el proceso de la pasión, sino que también pues, se encuentran los restos de una calzada prerromana, ¿no?, una calzada bíblica que servía de camino, que venía desde lo alto del Monte de los Olivos para llegar al Valle Kidrón. También se encuentra pues diversas cuevas, ¿no?, que utilizaban Jesús y sus discípulos para ir a retirarse, a entrar en oración, y de estas cuevas se pueden seguir viendo hoy en la actualidad, ¿no? Y entonces son numerosas cuevas que igualmente pues servían o hacían el servicio para acoger a todos los peregrinos que con mucha frecuencia llenaban Jerusalén, especialmente en la Pascua judía, y no digamos después los cristianos, ¿no?, también para conmemorar, ¿no?, lo que es la Semana Santa. Pues toda la ciudad se llenaba tanto de peregrinos que lo más habitual es que las cuevas que hay en la zona del Monte de los Olivos pues fueran utilizadas como sitios pues para no solamente la meditación y la reflexión de los acontecimientos de la pasión, sino también en algunas cuevas pues se pernoctaba. Entonces hay una tradición muy bonita, puesto que también muy cerca y también perteneciente a los ortodoxos tenemos la tumba de María de Nazaret ahí en el Valle Kidrón, y
precisamente a la luz de los acontecimientos de la dormición y luego su asunción al cielo, pues hay una tradición también muy bonita que cuando que narra que en esta zona de Santa María Magdalena, esta iglesia que os estoy comentando, pues se encuentra una gran piedra sobre la cual dejó caer la Madre de Dios su cíngulo al apóstol Tomás al tercer día de su dormición, ¿ok? O sea que lo mismo que Jesús resucita al tercer día, pues también María va a tener esa asunción al tercer día de su dormición, y cuando está subiendo a los cielos, pues deja caer su cíngulo, una especie de cinturón, ¿no?, al apóstol Tomás para darle el relevo en lo que debe ser la predicación y la expansión, ¿no?, como discípulo, ¿no?, por todas las partes posibles. Y esto también, este motivo recuerda mucho a la figura del profeta Eliseo, que en pleno ascenso a los cielos en ese carro de fuego, pues también deja caer su manto al discípulo Eliseo, ¿ok? Este tema, ¿no?, de las prendas de vestir que sirven como transmisores o herencias, ¿no?, para que luego la parte que lo recoge pues siga ejerciendo, en este caso, su ministerio sagrado. Entonces, pues para el programa de esta noche, pues os quería comentar estos detalles, ¿no?, de lo significativa que es esta iglesia de Santa María Magdalena y convento también. Las monjitas son verdaderamente entrañables y muy, muy dulces, ¿no? Y de verdad que da mucha emoción cuando uno entra a este recinto, ve toda esta simbología relacionada tanto con la familia imperial rusa, que terminó de manera desgraciada y dolorosa, más lo que significa María Magdalena y sobre todo también estos hitos histórico-arqueológicos que también nos dan ese realce a lo que representa este lugar de las cebollas doradas que preside el Monte de los Olivos. Así que con el programa de hoy se os manda mucho amor, como siempre, a disfrutar de este verano donde estéis, y paz y bien como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene. En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque van a dialogar sobre cómo proponer la verdad con humildad. Nuestro diálogo, José Manuel, se va a centrar en una expresión muy corriente. Se hace tangible. Corriente. Se dice muchísimo. Como el agua en África. El Papa Benedicto XVI expone constantemente que la verdad es liberadora y que la sociedad necesita de ella y del amor. Ya lo creo, solo hay que mirar nuestra sociedad. Insistía en que la Iglesia ha de transmitir el mensaje del amor de Cristo y que, sintámoslo dentro, solo la verdad nos hace libres. Defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la vida, nos decía, son formas exigentes e insustituibles de caridad. La sociedad tiene necesidad vital de verdad y amor, sí, necesidad vital para vivir, y también lo está diciendo el Papa León. El Papa Benedicto XVI, durante su papado, abogó por un retorno a los valores cristianos fundamentales para contrarrestar la creciente secularización.
¿Verdad que eso es tangible? Se percibe de manera precisa. Se hace tangible, como decíamos, esa expresión que utilizamos muchísimo. Se hace tangibles los intereses de esa persona. Se hace tangible la abundancia o la escasez de alimentos. Se hace tangible cómo está la política. Se hace tangible los proyectos de esos directivos. Todos necesitamos que se nos hagan tangibles las cosas, las buenas intenciones, las promesas. Hay 1000 formas de hacer tangible algo y claro, todo se hace tangible a su estilo. Y si no decimos, esto no va, esto no se entiende, esto no tiene sentido, al pan pan y al vino vino. Bueno, otra expresión muy española, relacionada con la gastronomía, claro, pero que le aplicamos a todo. A cada cosa hay que llamarla por su nombre. No hay que ir con cosas raras, ni dando vueltas, ni irse por los cerros de Úbeda. Otra expresión muy gráfica. Y es que esta necesidad de que todo se nos haga tangible nos sucede en todo. ¿Y cómo no se va a necesitar que Dios se nos haga tangible? Él escoge, sabe, hace concretas sus formas de hacerse tangible a los hombres, a los que ha creado a su imagen y semejanza. ¿No es tangible a través del arte, de la física, de la química, las matemáticas, el lenguaje, de la propia política, de todo lo que el hombre ha ido haciendo a lo largo de los siglos? Que el hombre tiene ese puesto singular en el cosmos. ¿No son tangibles los anhelos y búsquedas del hombre, sus necesidades? ¿Y qué otra cosa son los ritos, las ceremonias, las fiestas, la liturgia, más que hacer algo tangible? Se podía estudiar toda la historia desde esta perspectiva. Lo que se ha ido haciendo tangible para el hombre, por medio del hombre y a través del hombre. Claro, seamos consecuentes, y abrámonos a esa gran realidad desde la revelación, desde la historia como historia de salvación, de encuentros y desencuentros del hombre con Dios. Por ejemplo, nos explica Benedicto XVI la fiesta judía de la expiación como trasfondo bíblico de la oración sacerdotal de Jesucristo. Durante los ritos de la gran fiesta de la expiación, una sola vez al año, el sumo sacerdote pronuncia en presencia de Dios el santo nombre que normalmente no se podía nombrar, que Dios había revelado desde la zarza ardiente y por el que Dios se había hecho tangible para Israel. Precisamente el gran día de la expiación pretendía volver a dar a Israel su carácter de pueblo escogido tras las transgresiones de todo un año, de encauzarlo de nuevo hacia su destino, de ser el pueblo de Dios en medio del mundo. La realidad es que la historia vivida por el pueblo de Israel nos hace tangible lo que constituye el fin más íntimo de la creación en su conjunto: crear un espacio para dar respuesta al amor de Dios, a su voluntad santa. Según la teología rabínica, la idea de la alianza, de crear un pueblo santo que esté ante Dios y en unión con Dios, es anterior a la idea de la creación del mundo. Más aún, es su más honda razón de ser, Y es maravillosa esta perspectiva, ¿no? Que el cosmos no fue creado para que hubiera multitud de astros y tantas otras cosas más, sino para que hubiera un espacio para la alianza, para el sí del amor entre Dios y el hombre. Sí, es maravilloso, y si lo sentimos dentro, la fiesta de la expiación, sí, restablece una y otra vez esta armonía, este sentido del mundo reiteradamente perturbado por el pecado. Y por eso, pues representa la cumbre del año litúrgico. No me canso de insistir en que no nos perdamos la segunda parte de Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, su figura, su mensaje. ¿No se hace tangible que el problema esencial
de toda la historia del mundo es el ser hombres reconciliados con Dios, con el Dios silencioso, misterioso, aparentemente ausente y sin embargo omnipresente y que se manifiesta en su estilo divino. ¿No es tangible que nuestro gran problema personal es no vivir de los signos y señales que Dios ha querido comunicarnos? ¿De no saberlos reconocer? ¿No es tangible que Jesucristo es la puesta en práctica, mejor dicho, de todo el Antiguo Testamento, de sus ritos, ceremonias, profecías? ¿No es tangible que Jesús de Nazaret es la expresión clara de la expiación, de la reconciliación de Dios con el hombre, del encuentro inimaginable en los comienzos de los tiempos de Dios y el hombre? Ciertamente, en Jesucristo se hace tangible la íntima unidad con la historia de la salvación de la antigua alianza. Pensamos en lo que tangiblemente nos quiere hacer presente Jesucristo desde su encarnación hasta la plenitud de la venida del Espíritu Santo, a través de la liturgia, del año litúrgico, de los sacramentos, pero de lo que realmente es todo ello, y no de cómo podemos prostituirlo, desvirtuarlo, desconocerlo completamente. La verdad profunda del Evangelio hace tangible el amor de Dios a los hombres. Y este amor se nos hace tangible en nuestras vidas, como dice el Papa Francisco, a través de la oración, de sentir y vivir la historia como una historia de salvación que escuchamos en la palabra de Dios, de hacer el bien, de sentir la vida como un puro amor que es un puro servicio. Nosotros tenemos que saber, por el ejemplo de Cristo, que el amor ha de ser tangible, expresado en acciones. Eso es, de manera concreta. Tanto amó Dios al mundo, nos dice San Juan, que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. En el encuentro con Cristo se hace tangible el conocimiento de Dios y su comunión con Él. Y esto son de lleno los sacramentos en nuestra vida. Eso que comentamos tú y yo tan frecuentemente con una maravillosa expresión de Benedicto XVI, que los llama el plan vital. La institución de la Eucaristía lo centra todo. Él mismo se convierte en templo. Su autoentrega constituye el nuevo culto. En el encuentro con Jesucristo se hace tangible el conocimiento de Dios y su comunión con Él. Es la definitiva liturgia de los pueblos en su encuentro con Dios. Jesucristo es el sacerdote enviado al mundo por el Padre. Él mismo es el sacrificio que se hace presente en la Eucaristía de todos los tiempos, fuente y culmen de toda la vida cristiana. La autoentrega de Dios en Cristo no es algo del pasado. Dios viene a nosotros. ¿Cómo celebramos cada día la Eucaristía? Nos atrae dentro de sí para llevarnos más allá de nosotros mismos, hacia la inmensidad infinita de su grandeza y de su amor. Vivamos de la realidad en la que Dios, por Jesucristo, quiere hacerse tangible diariamente. Los sacramentos, la oración, la escucha de la palabra de Dios. Y para acabar, esas palabras de Benedicto XVI que nos repetimos tú y yo tanto. Dios nos ama. Eso, Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida. Es lo que le da sentido a todo lo demás. No somos productos de la casualidad, ni del absurdo. Nuestra vida se origina como parte de un plan amoroso de Dios que también nos ha repetido el Papa León XIV, precisamente recordando al Papa Benedicto. Sin Jesucristo resucitado no hay salvación. Así es.
Nos despedimos hasta el próximo programa. En este hemos profundizado en cómo los profetas supieron escuchar a Dios y transmitirnos cómo es su corazón. Que tengáis una feliz semana. Ya sabéis que podéis descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María y también escribirnos a la dirección de correo electrónico de muchagentebuena @radiomaria.es. Hasta la próxima semana. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.